El multimillonario detuvo su coche en estado de shock al ver a su exesposa bajo la lluvia sosteniendo a su hija pequeña. Antes de empezar, dejad un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos veis. Y una vez que termine la historia, no olvidéis puntuarla del 0 al 10. Y aseguraos de seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora, acomodaos y disfrutad de cada detalle. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas del Bentley Continental negro de Leonard Huxley mientras conducía por las congestionadas calles de Manhattan. Sus dedos tamborileaban con impaciencia sobre el volante de cuero, con la mandíbula tensa bajo el peso familiar de otra jornada laboral de 16 horas. A sus 38 años, Leonard había construido un imperio en el sector financiero gracias a un enfoque implacable y decisiones calculadas. Sus ojos gris acero, que habían intimidado a innumerables rivales de negocios, miraban ahora al frente, hacia las borrosas luces de la ciudad a través del cristal empapado por la lluvia. Leonard era un hombre que imponía atención allá donde iba. Con su 1,90 m de estatura y unos hombros anchos que llenaban a la perfección sus trajes italianos a medida, poseía esa clase de presencia capaz de silenciar una sala de juntas con una sola mirada. Su cabello oscuro siempre estaba perfectamente peinado, sin un solo mechón fuera de lugar, y su rostro afeitado transmitía la confianza de alguien que nunca había fracasado realmente en nada de lo que se proponía. Esta noche, sin embargo, algo se sentía diferente. Una inquietud le carcomía, aunque no lograba ubicar su origen. El semáforo de delante se puso en rojo, obligándole a detenerse. Leonard buscó su teléfono, preparándose mentalmente para los correos electrónicos que exigirían su atención, incluso a estas horas. La lluvia continuaba su implacable asalto sobre la ciudad, creando una cortina de agua que parecía lavar los problemas del día para todos, excepto para él. Fue entonces cuando la vio. A través de la ventanilla del copiloto, al otro lado del cruce, había una figura que hizo que su corazón se detuviera. Ivy Collins, no, Ivy Huxley, aunque probablemente ya habría vuelto a ser Collins, estaba de pie bajo una farola rota con un refugio inadecuado. Su cabello, antes dorado y ahora oscurecido por la lluvia, se pegaba a su rostro mientras sostenía algo precioso contra su pecho, tratando desesperadamente de protegerlo del aguacero. A Leonard se le cortó la respiración. En los brazos de Ivy había una niña pequeña, una criatura de cabello oscuro y ojos curiosos que brillaban incluso bajo la tenue luz. Lila, su hija. Su hija, aunque nunca había reclamado realmente ese título. La mujer que una vez había compartido su cama, su hogar y su apellido no se parecía en nada a la pulida socialité que había sido durante su matrimonio. La ropa de Ivy, un abrigo fino que ofrecía poca protección contra los elementos y unos vaqueros desgastados, hablaba de luchas que él nunca se había molestado en considerar. Su rostro, aún hermoso a pesar del agotamiento grabado en sus facciones, portaba una fortaleza que él había olvidado que ella poseía. Lila, que ahora tendría 14 meses, reía a pesar de la lluvia, con sus manitas alzándose para atrapar las gotas. El sonido de esa risa inocente atravesó la insonorización del coche y fue directo al pecho de Leonard, creando un dolor que no había sentido desde el día en que firmó los papeles del divorcio. Leonard siempre se había enorgullecido de su control, de su capacidad para compartimentar cada aspecto de su vida, pero ver a Ivy luchando por proteger a su hija mientras él estaba sentado en su lujoso coche con calefacción se sintió como un puñetazo a su fachada perfectamente mantenida. Esta era la niña de la que sabía pero a la que decidió ignorar, el embarazo que descartó como un mal momento, el nacimiento que se perdió por una reunión de negocios crucial que probablemente no importaba en absoluto. Sin pensarlo, Leonard se orilló hacia la acera, con las manos temblando ligeramente mientras apagaba el motor. La lluvia empapó su costoso traje en el momento en que salió del coche, pero apenas se dio cuenta. Sus zapatos de cuero italiano chapotearon en los charcos mientras cruzaba la calle, con el corazón latiendo a un ritmo que no había sentido en años. ¿Ivy? Su voz salió más ronca de lo que pretendía. Ella se giró, sus ojos verdes abriéndose con sorpresa antes de endurecerse rápidamente con una mezcla de dolor y desafío. Lila lo miró con curiosidad inocente, su manita agarrando el abrigo mojado de su madre. Leonard. La voz de Ivy era firme, pero él podía escuchar la tensión subyacente. ¿Qué haces aquí? Él abrió la boca para hablar, pero se encontró sin palabras. ¿Cómo podía explicar que verlas así, vulnerables, luchando, hermosas en su resiliencia,
¿Había destrozado algo dentro de él que había mantenido cuidadosamente cerrado bajo llave? Os vi, logró decir finalmente, su voz apenas audible sobre la lluvia. No podía simplemente pasar de largo. Ivy cambió a Lila a su otra cadera, un movimiento protector e instintivo. ¿Ahora nos ves? Después de más de un año fingiendo que no existimos. La acusación le golpeó como un golpe físico porque era verdad, él había fingido. Se había convencido a sí mismo de que alejarse era lo responsable, que un hombre como él, impulsado, ambicioso, emocionalmente inaccesible, no tenía nada que hacer intentando ser padre. Lila comenzó a inquietarse, estirando sus bracitos hacia el cálido resplandor de una cafetería cercana. Ivy miró a Leonard, luego a su hija, pareciendo sopesar sus opciones. Es preciosa, susurró Leonard, con los ojos fijos en la niña que tenía su cabello oscuro y las delicadas facciones de Ivy. Tiene frío y está mojada, y necesitamos entrar, respondió Ivy cortantemente, pero él captó el ligero temblor en su voz. Leonard miró a su alrededor, dándose cuenta por primera vez de que estaban parados frente a una pequeña lavandería, con sus luces fluorescentes parpadeando débilmente. El contraste entre este momento y la vida que había construido para sí mismo era crudo y humillante. Déjame ayudar, dijo, echando mano a su cartera. Déjame. No necesitamos tu dinero, Leonard. La interrupción de Ivy fue tajante, su orgullo intacto a pesar de sus circunstancias. Nunca lo necesitamos. Lo que necesitábamos era a ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas con la carga del tiempo perdido y las oportunidades desaprovechadas. Leonard observó cómo Ivy ajustaba su agarre sobre Lila, preparándose para alejarse de él una vez más. Pero esta vez, algo dentro de él se negó a dejarla ir. ¿Habría tenido el valor de enfrentarse a la familia que abandonó? ¿O se habría marchado? Los caros zapatos italianos de Leonard chirriaron contra el suelo de linóleo de la pequeña cafetería mientras seguía a Ivy al interior, el agua goteando de su traje a medida sobre las baldosas desgastadas. El aire cálido les golpeó de inmediato, trayendo los reconfortantes aromas a café y pasteles recién hechos. Ivy finalmente había aceptado dejarle pagar para resguardarse de la lluvia, aunque su aceptación había llegado con evidente reticencia. La cafetería estaba casi vacía a esa hora, salvo por un anciano leyendo un periódico en la esquina y una estudiante universitaria tecleando frenéticamente en su portátil. Leonard se sentía completamente fuera de lugar con su traje de diseñador entre las sillas desparejadas y las mesas astilladas. Pero por primera vez en meses, no le importaban las apariencias. Ivy se acomodó en un reservado cerca de la ventana, colocando cuidadosamente a Lila en su regazo. Los ojos de la niña estaban muy abiertos mientras asimilaba su nuevo entorno, sus manitas alcanzando las cálidas lámparas de arriba. Cuando su mirada se posó en Leonard, ladeó la cabeza con esa curiosidad inocente que solo poseen los niños pequeños. Mamá, balbuceó Lila, señalando con un dedo diminuto a Leonard. A Leonard se le encogió el pecho. La palabra le golpeó más fuerte que cualquier rechazo empresarial. Era un extraño para su propia hija, nada más que una curiosidad interesante en su pequeño mundo. Ivy pidió un chocolate caliente para ella y una taza pequeña de leche tibia para Lila, mientras Leonard pedía mecánicamente un café solo, aunque le temblaban demasiado las manos como para fiarse de sostener algo caliente. Observó cómo Ivy limpiaba suavemente la cara de Lila con una servilleta, sus movimientos practicados y tiernos. Esta era una rutina que habían desarrollado sin él, cientos de pequeños momentos de cuidado y amor que él se había perdido por completo. Ya camina, dijo Ivy en voz baja, sin mirarle directamente. Empezó hace 3 semanas. Le encanta la música, especialmente esa canción de las viejas películas de Disney. Y es testaruda. Supongo que eso lo saca de los dos. Leonard se aferraba a cada palabra, desesperado por aprender sobre la persona en la que se estaba convirtiendo su hija. ¿Cuál es su comida favorita? Las fresas. ¿Y esas galletitas de queso con forma de pez? La voz de Ivy se suavizó al hablar de Lila. También tiene un elefante de peluche llamado Botón sin el que no puede dormir. Como si la hubieran invocado al mencionar su amado juguete, Lila comenzó a mirar alrededor de la cafetería con creciente angustia. ¿Botón? ¿Botón? Llamó, su voz elevándose con pánico. Oh, cariño, Botón está en casa, ¿recuerdas?
Lo veremos pronto, la calmó a Ivy, acercando a Lila hacia sí. Pero el labio inferior de Lila comenzó a temblar, y pronto las lágrimas rodaban por sus regordetas mejillas. Leonard observó impotente cómo Ivy intentaba varias distracciones, hacer muecas, ofrecerle leche, incluso poner vídeos en su teléfono. Nada funcionaba. Sin pensarlo, Leonard metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su pluma estilográfica, una elegante Montblanc que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Hizo clic para abrirla y cerrarla repetidamente, creando un suave sonido rítmico que captó de inmediato la atención de Lila. «Mira esto», dijo suavemente, sosteniendo la pluma para que las luces de la cafetería se reflejaran en su superficie plateada. «¿Ves cómo brilla?». El llanto de Lila se redujo a sollozos mientras observaba la pluma moverse en las manos de Leonard. Él continuó haciendo clic suavemente, creando patrones de sonido que parecían fascinarla. Poco a poco, ella se inclinó hacia adelante en el regazo de Ivy, estirando su manita hacia el objeto brillante. Leonard miró a Ivy, quien asintió levemente. Con cuidado, colocó la pluma sobre la mesa al alcance de Lila, pero lo suficientemente lejos como para que tuviera que estirarse para cogerla. La niña soltó una risita y la agarró con ambas manos, llevándosela inmediatamente a la boca. «No, no, bebé», dijo a Ivy con dulzura, redirigiendo la atención de Lila hacia el extremo seguro de la pluma. «No nos comemos a los papás». Se detuvo abruptamente, su rostro enrojeciendo al darse cuenta de lo que casi había dicho. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. «Papá». Leonard sintió que algo se resquebrajaba en su pecho, una vulnerabilidad cruda que había pasado años aprendiendo a reprimir. «Está bien», dijo en voz baja. «Ella debería saber quién soy, aunque no me haya ganado el título». A Ivy le miró entonces, le miró de verdad, y Leonard vio que algo cambiaba en su expresión. No era perdón, era demasiado pronto para eso, pero quizás el comienzo del reconocimiento de que el hombre sentado frente a ella era diferente del que se había marchado. Lila, encantada con su nuevo juguete, comenzó a balbucear alegremente mientras agitaba la pluma. Leonard se encontró sonriendo genuinamente por primera vez en meses, viendo la pura alegría de su hija por algo tan simple. «Le caes bien», observó a Ivy, aunque su tono seguía siendo cauteloso. «No me lo merezco», respondió Leonard honestamente, «pero estoy agradecido por ello». La atmósfera de la cafetería los envolvió como un capullo, creando un santuario temporal contra la lluvia y la complicada historia entre ellos. Leonard estudió el perfil de Ivy mientras ella observaba jugar a Lila, notando las nuevas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de noches sin dormir y crianza en solitario. La mujer que una vez había planeado galas benéficas y gestionado su calendario social estaba ahora navegando la maternidad sola, y lo estaba haciendo magníficamente. «Ivy», comenzó él, con la voz cargada de emoción. «Necesito que sepas». «No», ella levantó una mano, con los ojos aún fijos en Lila. «Esta noche no. Esta noche dejemos. Dejemos que se acostumbre a que estés aquí». Leonard asintió, comprendiendo que este frágil momento era más de lo que merecía. Fuera, la lluvia continuaba cayendo, pero dentro de esta pequeña cafetería algo comenzaba a cambiar entre ellos. Como si sintiera la importancia del momento, Lila miró de repente a Leonard y le ofreció su sonrisa más grande, con la pluma todavía apretada en su puño diminuto. Por primera vez en más de un año, Leonard sintió que podría estar exactamente donde se suponía que debía estar. Habían pasado 3 días desde el encuentro bajo la lluvia en la cafetería, y Leonard se encontró haciendo algo que nunca había hecho antes, sentado en su despacho esquinero mirando su teléfono en lugar de las pantallas de su ordenador. Los mercados financieros estaban en su estado habitual de caos controlado. Su asistenta había dejado 6 mensajes sobre reuniones urgentes y, sin embargo, en lo único que podía pensar era en el sonido de la risa de Lila y en la forma en que Ivy casi le había llamado papá. Su oficina, situada en el piso 42 de un rascacielos de Manhattan, ofrecía una vista imponente de Central Park. Los ventanales de suelo a techo solían hacerle sentir poderoso, en control de su dominio. Hoy solo le recordaban lo alejado que estaba de la vida que transcurría en las calles de abajo. Leonard cogió su teléfono por enésima vez, desplazándose hasta la información de contacto de Ivy. Nunca la había borrado, aunque se había convencido a sí mismo de que era un mero descuido.
Su pulgar se detuvo sobre el botón de llamada antes de volver a dejar el teléfono, pasándose las manos por su cabello perfectamente peinado. El intercomunicador zumbó. Señor Huxley, tiene la reunión de Meridian Industries en 5 minutos, sonó la voz de su asistenta. Cancélela, dijo Leonard sin dudarlo. Señor, esta es la adquisición en la que ha estado trabajando durante 8 meses. Leonard miró su reflejo en la pantalla oscura del ordenador. El hombre que le devolvía la mirada parecía exitoso, pulido y completamente vacío. Cancele todas mis reuniones para el resto del día, Patricia. Ha surgido algo más importante. 20 minutos después, Leonard estaba parado frente a una modesta casa de piedra rojiza en Brooklyn. Su corazón latía más fuerte que durante su primer trato de $1.000 millones. El edificio estaba bien mantenido pero era claramente antiguo, con pequeños jardines delanteros y el tipo de carácter del que carecía por completo su estéril ático de Manhattan. Había encontrado la dirección de Ivy a través de métodos de los que no estaba orgulloso. Un investigador privado que había contratado hace meses, y al que nunca tuvo el valor de contactar hasta ahora. Estar aquí se sentía como cruzar una línea que nunca podría descruzar. Antes de que pudiera perder el valor, Leonard subió los escalones y llamó a la puerta marcada como 2B. Se escuchó el sonido de pasos acercándose, seguido de la voz de Ivy gritando, «¡Un momento!». Cuando la puerta se abrió, la expresión de sorpresa de Ivy cambió rápidamente a cansancio. Llevaba vaqueros y un suave suéter color crema, con el pelo recogido en un moño desordenado que de alguna manera la hacía parecer más hermosa que cualquiera de los elaborados peinados que había llevado durante su matrimonio. «Leonard, ¿cómo has?» «Contraté a alguien para encontrarte», admitió él, sabiendo que empezar con honestidad era su única oportunidad. «Sé cómo suena eso, pero necesitaba verla de nuevo». «Veros a las 2». La mandíbula de Ivy se tensó. «No puedes simplemente aparecer aquí sin avisar. Esta es mi casa. Mi espacio seguro». «Tienes razón. Debería haber llamado primero. Debería haber hecho muchas cosas de manera diferente». Leonard cambió el peso de su cuerpo, repentinamente consciente de cómo su costoso traje le hacía destacar en este vecindario como un pavo real, entre gorriones. ¿Está ella aquí? Como en respuesta a su pregunta, el sonido de música infantil llegó desde el interior del apartamento, seguido de los chillidos encantados de Lila. Ivy miró hacia atrás, hacia el sonido, su expresión suavizándose a pesar de su enfado. «Está almorzando», dijo Ivy. «Y antes de que preguntes, no puedes entrar». «No así, no sin avisar». Leonard asintió, aceptando el límite aunque escocía. «Entonces déjame preguntarte otra cosa. ¿Cuándo puedo volver a verla?» «Propiamente esta vez, cuando te sientas cómoda con ello». Ivy estudió su rostro durante un largo momento, como si intentara leer sus intenciones. «¿Por qué ahora, Leonard? Tuviste 16 meses para preocuparte por su existencia. ¿Qué ha cambiado?» La pregunta le golpeó como un golpe físico porque le obligó a confrontar la verdad que había estado evitando. «Veros a las 2 bajo la lluvia. Rompió algo en mí que ni siquiera sabía que estaba roto. Pasé tanto tiempo convenciéndome de que no tenía madera de padre, que solo la estropearía de la misma manera que mi padre me estropeó a mí». «¿Tu padre?». La expresión de Ivy cambió ligeramente, la curiosidad reemplazando parte de la hostilidad. Leonard rara vez hablaba de su infancia, incluso durante su matrimonio. Nunca estaba, siempre trabajando, siempre construyendo el imperio que acabé heredando. Cuando estaba en casa era crítico, distante. Me dije a mí mismo que estaba protegiendo a Lila manteniéndome alejado, pero en realidad, solo me estaba protegiendo a mí mismo. Desde el interior del apartamento, la voz de Lila gritó, «Mamá, mamá», seguida del sonido de pies pequeños corriendo por suelos de madera. Ivy volvió a mirar hacia atrás, dividida entre sus instintos maternales y su necesidad de proteger a su hija de más decepciones. «Ha estado preguntando por el hombre de la pluma brillante. Le dije que eras un amigo de mamá». La palabra amigo no debería haber dolido tanto como lo hizo, pero Leonard entendió que no tenía derecho a reclamar nada más. «¿Qué haría falta para que confiaras en mí lo suficiente como para dejarme intentarlo? No pido la custodia ni visitas nocturnas.
Solo quiero la oportunidad de estar presente para ella de una manera que nunca lo estuve antes. Lila apareció en la puerta entonces, asomándose alrededor de las piernas de Ivy con ojos curiosos. Llevaba un vestido amarillo cubierto de margaritas diminutas, y su cabello oscuro estaba sujeto con pequeñas pinzas de mariposa. Cuando vio a Leonard, su cara se rompió en una enorme sonrisa. ¿Hombre pluma?, exclamó, aplaudiendo con las manos juntas. A Leonard se le cerró la garganta de la emoción. «Hola, Lila». La niña miró a Ivy y luego a Leonard, como si sintiera la tensión entre los adultos, pero sin entender su origen. Levantó un pequeño elefante de peluche. El famoso Botón, se dio cuenta Leonard. Botón, anunció orgullosamente, haciendo que el elefante saludara a Leonard. «Es un placer conocerte, Botón», dijo Leonard seriamente, lo que hizo reír a Lila. Ivy observó esta interacción con emociones conflictivas cruzando su rostro. Finalmente, suspiró. «Hay un parque a 6 calles de aquí, Riverside Park. Los sábados por la mañana. Vamos allí durante 1 hora alrededor de las 10. Si quieres verla, puedes encontrarnos allí. Pero yo pongo las reglas, Leonard. A la primera señal de que esto es solo una fase de culpa por la que estás pasando y desaparezcas de nuestras vidas». Leonard asintió con entusiasmo, el alivio inundándole. «Sábado a las 10. Estaré allí». Mientras se giraba para irse, Lila gritó. «Adiós, hombre pluma». Leonard miró hacia atrás para verla saludando con entusiasmo. Botón todavía agarrado en su otra mano. La imagen se grabó en su memoria. Su hija, feliz y despreocupada, completamente ajena a las complicadas emociones adultas que se arremolinaban a su alrededor. Caminando de vuelta a su coche, Leonard se dio cuenta de que acababa de aceptar algo que le aterrorizaba más que cualquier negociación empresarial. La oportunidad de ser un padre de verdad con toda la vulnerabilidad y el potencial de fracaso que ello conllevaba. La mañana del sábado llegó con un aire fresco de otoño y una luz dorada filtrándose a través de los árboles de Riverside Park. Leonard llevaba despierto desde las 5 de la madrugada, cambiándose de ropa 3 veces antes de decidirse por unos vaqueros oscuros y un suéter de cachemir azul marino, un intento de parecer accesible en lugar de intimidante. Nunca había estado nervioso por una reunión en su vida, pero de pie en la entrada del parque a las 9:45 de la mañana, se sentía como un adolescente en su primera cita. El parque infantil ya estaba lleno de familias. Leonard observó a padres empujando a sus hijos en los columpios, madres charlando mientras sus niños pequeños jugaban en el arenero, y parejas compartiendo café en los bancos cercanos. Nunca había prestado atención a este mundo antes, la intimidad casual de la vida familiar de fin de semana, y ahora se sentía como un extraño mirando hacia adentro. Un año antes, Leonard se giró para encontrar a Ivy acercándose con Lila en un pequeño cochecito. Una bolsa de pañales colgada de su hombro. Su hija llevaba un peto rosa y zapatillas blancas diminutas, su cabello en 2 coletas pequeñas que rebotaban mientras miraba a su alrededor con entusiasmo. Botón el elefante estaba asegurado a salvo en su regazo. No quería llegar tarde, admitió Leonard, con las manos metidas torpemente en los bolsillos. Ivy estudió su elección de vestuario con una diversión apenas disimulada. «¿Te ves diferente? ¿Eso es bueno o malo?» «Diferente», repitió ella, desabrochando a Lila del cochecito. «Ya veremos». En el momento en que Lila quedó libre, se tambaleó directamente hacia el gimnasio de la selva, sus piernitas llevándola con propósito decidido hacia un tobogán de túnel. Leonard se movió instintivamente para seguirla, pero Ivy le agarró del brazo. «Está bien. Conoce este parque como la palma de su mano». El toque de Ivy fue breve pero envió una sacudida inesperada a través del sistema de Leonard. La parte difícil no es verla jugar, es aprender a dejarla explorar manteniéndose lo suficientemente cerca para atraparla si se cae. Leonard asintió, archivando esta pieza de sabiduría parental. Encontraron un banco con una vista clara de la zona de juegos, y observó fascinado cómo Lila hacía amigos inmediatamente con otro niño pequeño. Un niño de pelo rojo rizado que estaba construyendo algo elaborado en el arenero. «Es muy sociable», observó Leonard. «¿Mucho? A veces pienso que se siente sola al ser hija única». La voz de Ivy llevaba una melancolía que hizo que el pecho de Leonard se apretara con culpa.
Se sentaron en un cómodo silencio durante unos minutos viendo a Lila navegar por la pequeña estructura de escalada con impresionante determinación. Ella gritaba, «Mamá, mira», cada pocos segundos, saludando con entusiasmo antes de intentar otro desafío. «He traído algo», dijo Leonard de repente, sacando un pequeño paquete envuelto del bolsillo de su chaqueta. La expresión de Ivy se volvió inmediatamente cautelosa. «Leonard, te dije que esto no iba de regalos». «No es caro», interrumpió él. «Solo algo que pensé que le podría gustar». El paquete contenía un pequeño libro de cartón titulado Las primeras palabras de ella, con un elefante de dibujos animados amigable en la portada. Leonard había pasado una cantidad vergonzosa de tiempo en la sección infantil de Barnes y Noble la noche anterior, eligiendo finalmente este libro porque le recordaba a Botón. Ivy examinó el libro, su expresión suavizándose. «Es un detalle. Le encanta que le lean. ¿Te importaría? ¿Podría leérselo yo?» Antes de que Ivy pudiera responder, Lila vino corriendo, respirando fuerte por sus aventuras en el parque. Se subió al banco entre ellos, apoyándose automáticamente contra Ivy mientras miraba a Leonard con interés curioso pero amistoso. «¿Qué es eso?», preguntó Lila, señalando el libro en las manos de Leonard. «Es una historia sobre un elefante, como Botón», explicó Leonard, con la voz más suave de lo que Ivy jamás había escuchado. «¿Te gustaría que te lo leyera?». Lila asintió con entusiasmo, acercándose ligeramente más a Leonard. Él abrió el libro con cuidado, agudamente consciente de que esta era la primera vez que leía a su hija, o a cualquier niño. «Había una vez una pequeña elefanta llamada Ellie a la que le encantaba aprender nuevas palabras», comenzó Leonard, su voz adoptando la cadencia rítmica de un narrador practicado, aunque sus manos temblaban ligeramente. Lila quedó cautivada de inmediato, señalando las coloridas ilustraciones y repitiendo las palabras sencillas mientras Leonard las leía. Cuando llegaron a una página que mostraba a Ellie jugando con su familia, Lila miró a Leonard con los ojos muy abiertos. «Papá elefante», dijo con naturalidad, señalando al elefante macho en la imagen. A Leonard se le cortó la respiración. Ivy se tensó a su lado, claramente insegura de cómo manejar el momento. «Así es», logró decir Leonard, con la voz cargada de emoción. «Ese es el papá elefante». Lila pareció satisfecha con esta respuesta y volvió su atención al libro. Terminaron la historia juntos, con Lila ayudando a pasar las páginas y haciendo sonidos de elefante en los momentos apropiados. Cuando terminaron, Lila se deslizó del banco y se dirigió de nuevo hacia el parque, abrazando el libro contra su pecho junto a Botón. Leonard la vio irse, abrumado por la simple perfección del momento. «Le caes bien», dijo a Ivy en voz baja. «A mí también me cae bien ella, más de lo que jamás imaginé posible». Leonard, la voz de Ivy llevaba un tono de advertencia, «No hagas promesas que no puedas cumplir. Ella ya ha pasado por suficientes cambios en su corta vida». Leonard se giró para mirarla de frente, sus ojos grises serios y decididos. «No me voy a ir a ninguna parte, Ivy. Sé que no tengo derecho a pedirte que creas eso basándote en mi historial, pero necesito que sepas que todo es diferente ahora». «¿Qué es diferente?». «Tus prioridades, tu horario de trabajo, tu completa incapacidad para poner las necesidades de alguien antes que las tuyas». Las acusaciones dolían porque eran justas, pero Leonard había pasado la última semana haciéndose las mismas preguntas. «He estado pensando en lo que dijiste. Sobre que me necesitabais a mí, no mi dinero. Creo que finalmente entiendo lo que eso significa». Antes de que Ivy pudiera responder, la voz de Lila gritó desde el gimnasio de la selva. «Mamá, hombre pluma, miradme». Ambos se giraron para verla en la cima de un pequeño tobogán, saludando con orgullo antes de empujarse y deslizarse hacia abajo con una risa jubilosa. Sin pensarlo, tanto Leonard como Ivy se pusieron de pie y aplaudieron, su orgullo compartido por su logro salvando momentáneamente la brecha entre ellos. «Me ha vuelto a llamar hombre pluma», dijo Leonard con una leve sonrisa. «Recuerda a las personas por los detalles». La pluma fue importante para ella. Ivy hizo una pausa y luego añadió más suavemente, «Quizás algún día tenga un nombre diferente para ti». La esperanza en esas palabras era cautelosa pero real, y Leonard sintió que algo cambiaba en su pecho.
Por primera vez desde que firmó esos papeles de divorcio, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podría ganarse el camino de vuelta a sus vidas. Mientras veían a Lila hacer amigos con cada niño en el parque, Leonard se dio cuenta de que ser padre no se trataba de grandes gestos o regalos caros. Se trataba de aparecer, prestar atención y estar presente en todos los pequeños momentos que sumaban una vida juntos. Habían pasado 2 semanas desde la reunión en el parque, y Leonard se encontró viviendo para las pequeñas actualizaciones de texto que Ivy le enviaba, fotos de Lila leyendo el libro del elefante, vídeos de ella diciendo palabras nuevas, instantáneas de sus aventuras diarias. Había empezado a salir del trabajo a horas razonables, algo que su asistenta Patricia había notado con una conmoción apenas disimulada. Era martes por la noche cuando el teléfono de Leonard sonó mientras estaba sentado en su ático, revisando documentos de adquisición que de repente parecían mucho menos importantes de lo que una vez fueron. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Ivy, y su corazón dio un vuelco de inmediato. Ella nunca llamaba a menos que algo fuera mal. ¿Ivy? ¿Está todo bien? Leonard, yo. Su voz estaba tensa, agotada. Siento molestarte, pero no sé a quién más llamar. Lila lleva enferma 2 días con fiebre muy alta y no le baja. Estoy en urgencias del Monte Sinaí y le están haciendo pruebas, pero... Su voz se quebró ligeramente. Tengo miedo. Leonard ya estaba alcanzando sus llaves antes de que ella terminara de hablar. Voy para allá. ¿Qué entrada? No tienes que. Ivy voy para allá. Envíame el número de la habitación. 20 minutos después, Leonard irrumpió por las puertas de urgencias, su caro traje arrugado por su frenética carrera a través de la ciudad. Las encontró en la habitación 314. Ivy paseaba junto a la ventana mientras Lila yacía apática en la pequeña cama de hospital, pareciendo imposiblemente diminuta contra las sábanas blancas. La visión de su hija tan quieta y pálida golpeó a Leonard como un golpe físico. La energía brillante habitual de Lila estaba completamente ausente, reemplazada por la aterradora quietud de un niño muy enfermo. Botón yacía a su lado y su nuevo libro de elefantes estaba abierto en la mesita de noche, como si Ivy hubiera estado intentando consolarla con cosas familiares. ¿Cuánto tiempo lleva así? Preguntó Leonard suavemente, moviéndose para pararse junto a Ivy. Desde el domingo por la noche. Al principio pensé que era solo un resfriado, pero luego su temperatura subió a 39 y dejó de comer. La voz de Ivy estaba en carne viva por el agotamiento y la preocupación. Los médicos están comprobando todo. Infección de oído, faringitis estreptocócica, incluso meningitis. Leonard sintió que el estómago se le caía ante la palabra meningitis, pero se obligó a mantener la calma por el bien de Ivy. ¿Has comido algo? ¿Has dormido algo? Ivy negó con la cabeza, su atención sin apartarse nunca de Lila. No puedo. No mientras ella esté así. Sin decir una palabra más, Leonard sacó su teléfono e hizo una llamada rápida. En minutos, apareció una enfermera con café, sándwiches y una silla cómoda que Leonard de alguna manera había conseguido que subieran desde la sala de espera familiar. Necesitas cuidarte tú también, dijo gentilmente, guiando a Ivy hacia la silla. Ella te necesita fuerte. Por primera vez desde que él llegó, a Ivy le miró directamente. Sus ojos verdes estaban bordeados de rojo por la preocupación y la falta de sueño. Pero había algo más allí. Gratitud. Y quizás sorpresa por su actitud resolutiva. Gracias por venir, susurró. Sé que dije que podía manejar las cosas sola, pero verla así. No estás sola, dijo Leonard con firmeza. Ya no. Se acomodaron en una vigilia junto a la cama de Lila. Leonard se encontró estudiando cada detalle del rostro de su hija. La forma en que sus pestañas oscuras se abanicaban contra sus mejillas pálidas. La pequeña peca cerca de su oreja izquierda. La forma en que agarraba a Botón incluso en sueños. Este era el tiempo más largo que había pasado simplemente observándola. Y las circunstancias lo hacían tanto precioso como aterrador. Alrededor de la medianoche, la doctora Sara Martínez, una pediatra de rostro amable y cabello canoso, entró en la habitación con los resultados de las pruebas. Leonard e Ivy se pusieron de pie inmediatamente, su ansiedad compartida palpable.
La buena noticia es que hemos descartado la meningitis y cualquier cosa gravemente peligrosa, comenzó la doctora Martínez. Leonard sintió que Ivy se desplomaba de alivio a su lado. Tiene una infección de oído severa que ha sido resistente a los antibióticos que le estabais dando en casa. Vamos a empezar con un antibiótico intravenoso más fuerte esta noche. ¿Cuánto tardará en mejorar?, preguntó Ivy. Debería empezar a mejorar dentro de las 24 horas siguientes a la nueva medicación. Pero quiero mantenerla en observación durante la noche, solo para asegurarnos de que la fiebre baje correctamente. Después de que la doctora se fuera, Ivy se hundió de nuevo en la silla, la adrenalina de los últimos días finalmente pasándole factura. Leonard observó cómo sus hombros se sacudían con lágrimas silenciosas de alivio y agotamiento. «Hey», dijo suavemente, arrodillándose junto a su silla. «Se va a poner bien». Estaba tan asustada, admitió Ivy, su voz apenas por encima de un susurro. Cuando mencionaron la meningitis, no paraba de pensar en todas las cosas que nunca le había enseñado, todas las experiencias que podría no tener nunca. Y me di cuenta de que aunque estoy enfadada contigo, aunque no confío en ti completamente todavía, quería que ella conociera a su padre. Quería que tuvieras la oportunidad de amarla como se merece. Leonard sintió que algo fundamental cambiaba dentro de su pecho. Esta mujer, que tenía todo el derecho a odiarle, todavía estaba pensando en su relación con su hija incluso en su momento más oscuro de miedo. «La quiero», dijo él en voz baja. «Creo que la quise desde el momento en que la vi en tus brazos esa noche bajo la lluvia. Solo estaba demasiado asustado y era demasiado egoísta para admitirlo». Alrededor de las 2 de la madrugada, la fiebre de Lila finalmente comenzó a bajar. Se movió en sueños, abriendo los ojos lentamente. Cuando vio a Leonard sentado junto a su cama, le dio una sonrisa débil pero genuina. «Hombre pluma», susurró, su voz ronca pero contenta. «Hola, cariño», respondió Leonard, con la voz cargada de emoción. «¿Cómo te sientes?». En lugar de responder, Lila extendió su manita hacia él. Leonard miró a Ivy, quien asintió alentadoramente. Cuando tomó los diminutos dedos de su hija en su mano mucho más grande, ella apretó con sorprendente fuerza. «Botón», dijo Lila, señalando a su elefante. «Botón está aquí mismo, haciéndote compañía», le aseguró Leonard. «Y nosotros también. Mamá y yo no nos vamos a ir a ninguna parte». Lila pareció satisfecha con esta respuesta y volvió a dormirse, pero no soltó la mano de Leonard. Durante el resto de la noche, él se sentó en esa incómoda silla de hospital, con los dedos entrelazados con los de su hija, entendiendo finalmente lo que significaba verdaderamente ser necesitado. 3 semanas después del susto en el hospital, Leonard había establecido una rutina que habría sido impensable para él solo unos meses antes. Todos los martes y sábados pasaba tiempo con Lila e Ivy, y había empezado a trabajar desde casa los viernes solo para estar más disponible. Su oficina del ático se había transformado con la adición de un pequeño rincón infantil, libros coloridos, juguetes seguros y una silla diminuta donde Lila podía sentarse cuando le visitaba. Fue en una tarde fresca de noviembre cuando el nuevo mundo cuidadosamente construido de Leonard se vino abajo, con una sola llamada telefónica. Estaba leyendo a Lila en su despacho, con su cuerpecito acurrucado contra su costado mientras repasaban su libro favorito del elefante por lo que debía ser la 100ª vez, cuando sonó su línea privada. Solo 3 personas tenían ese número, su asistenta, su abogado y su padre. Leonard miró el identificador de llamadas y sintió que se le helaba la sangre. Richard Huxley, un hombre que no se había molestado en llamar a su hijo en más de 2 años y que nunca había preguntado una sola vez por su nieta. «Sigue leyendo, cariño», murmuró Leonard a Lila, pero su voz ya había cambiado, volviéndose más tensa y controlada. «¿Leonard?». La voz de Richard era tan imperiosa como siempre, a pesar de sus 78 años. «Tenemos que hablar». «Estoy ocupado ahora mismo, papá». «Cancela cualquier asunto trivial que esté ocupando tu tiempo». «Estoy en Manhattan y voy a subir». La línea se cortó, y Leonard miró su teléfono con incredulidad. Su padre no había puesto un pie en su ático desde que Leonard lo compró hace 5 años. Alegando que era demasiado moderno y carente de la debida gravedad. «¿Quién era?», preguntó Lila, su manita palmeando el libro para recuperar su atención. «Solo alguien del trabajo», mintió Leonard,
con la mente acelerada mientras intentaba averiguar cómo manejar esta inesperada invasión. 20 minutos después, el ascensor privado se abrió directamente en el ático de Leonard, y Richard Huxley emergió como una nube de tormenta en un traje caro. Incluso con casi 80 años, imponía atención. Alto, de cabello plateado, con el tipo de presencia que había construido el imperio financiero Huxley desde la nada, sus ojos azul pálido, tan similares a los de Leonard pero más duros, barrieron inmediatamente la habitación y aterrizaron en el colorido rincón infantil con evidente desdén. ¿Qué? Dijo Richard con una voz que podría congelar el fuego, ¿hace esa monstruosidad en tu oficina? Leonard se movió instintivamente de forma protectora frente a Lila, que se había quedado muy quieta detrás de él. Hola a ti también, papá. Han pasado, ¿qué? 2 años desde la última vez que tú. No seas insolente conmigo, Leonard. He estado escuchando informes inquietantes sobre tu reciente comportamiento. Faltar a reuniones cruciales, rechazar tratos rentables. Y ahora llego para encontrar pruebas de que estás jugando a las casitas con alguna niña. Esa niña es tu nieta, dijo Leonard, con la voz peligrosamente baja. La expresión de Richard no cambió. Una niña de la que te alejaste legítimamente. Una niña que no representa nada más que una carga para el legado de esta familia. Leonard sintió que la rabia crecía en su pecho, pero se obligó a mantener la calma por el bien de Lila. Su nombre es Lila y no es una carga. Es mi hija. Es un error, corrigió Richard fríamente. Y no me quedaré de brazos cruzados viendo cómo destruyes todo lo que he construido porque has desarrollado algún apego equivocado hacia una mujer que claramente iba tras tu dinero y la niña que usó para atraparte. Ya basta. El control de Leonard finalmente se rompió. No hablarás de Ivy de esa manera, y no hablarás de Lila de esa manera. Son mi familia. ¿Familia? Richard soltó una carcajada, un sonido desprovisto de calidez. Leonard, tienes responsabilidades. La adquisición de Meridian que has estado descuidando podría valer 12.000 millones de dólares. La expansión de Shanghái necesita tu total atención. No tienes tiempo para esta fantasía doméstica. Durante este acalorado intercambio, ninguno de los dos hombres notó que Lila se deslizaba silenciosamente de la silla de Leonard y se tambaleaba hacia Richard con la curiosidad inocente de un niño pequeño que no entiende la ira adulta. Hola, dijo brillantemente, mirando a Richard con los mismos ojos grises de Leonard. Richard la miró con la misma expresión que usaría para examinar a un rival de negocios desagradable. Leonard, quita a esta niña de mi vista inmediatamente. Pero Lila, ajena a la tensión, levantó su libro de elefantes. ¿Quieres leer sobre ella? Yo no leo libros infantiles, dijo Richard con desdén, y te sugiero que aprendas a ocuparte en actividades más valiosas. Leonard observó cómo la cara de su hija caía ante el duro rechazo, y algo dentro de él se rompió por completo. Esto era exactamente como había sido su propia infancia, fría, crítica, sin amor. Había jurado que nunca haría pasar a un niño por eso. Y, sin embargo, aquí estaba su padre, tratando a Lila con la misma crueldad emocional que Leonard recordaba tan bien. Fuera, dijo Leonard en voz baja. ¿Disculpa? He dicho que fuera. La voz de Leonard se estaba volviendo más fuerte, más segura. No eres bienvenido aquí, y nunca volverás a hablarle a mi hija de esa manera. La cara de Richard enrojeció de ira. Leonard, piensa cuidadosamente en lo que estás diciendo. Eres mi heredero, mi sucesor, pero esa posición viene con expectativas y sacrificios. Si no puedes manejar tanto tus responsabilidades como esta distracción, entonces quizás sea hora de considerar otros arreglos. La amenaza era clara. Elegir el negocio familiar y la fortuna, o elegir a Ivy y Lila. Leonard miró a su hija, que estaba abrazando su libro y mirando confundida por la ira adulta que se arremolinaba a su alrededor. ¿Hombre pluma triste? Preguntó Lila, estirándose para tocar la mano de Leonard. Y en ese momento, Leonard se dio cuenta de que su elección ya había sido tomada hace semanas en una habitación de hospital cuando había sostenido la mano de su hija durante toda la noche. No, cariño, dijo Leonard suavemente, cogiendo a Lila y abrazándola fuerte. El hombre pluma ya no está triste. Miró directamente a su padre.
Las elijo a ellas. Elijo a mi familia. Y si eso significa perder tu aprobación y tu dinero, entonces que así sea. La cara de Richard se puso blanca de furia. Estás cometiendo el mayor error de tu vida, Leonard. Esa mujer y esa niña te arruinarán igual que tu madre me arruinó a mí con su debilidad emocional. Mamá no te arruinó, respondió Leonard con calma. Te arruinaste a ti mismo eligiendo el dinero sobre el amor, el poder sobre la familia. Yo no cometeré el mismo error. Después de que su padre se fuera, Leonard abrazó a Lila mientras ella jugaba con su corbata, completamente inconsciente de que acababa de presenciar cómo su padre elegía el amor por encima de todo lo demás que había conocido. Cuando Ivy llegó para recoger a Lila una hora después, inmediatamente sintió que algo había cambiado. ¿Qué ha pasado?, preguntó, estudiando el rostro de Leonard. Leonard miró a su hija, luego a la mujer con la que una vez estuvo casado, y se dio cuenta de que por primera vez en su vida, sabía exactamente quién se suponía que debía ser. Las consecuencias de la confrontación de Leonard con su padre llegaron rápida y brutalmente. En 48 horas, Leonard se encontró bloqueado de los sistemas de su propia empresa, sus tarjetas de crédito corporativas canceladas y su puesto como CEO suspendido, pendiente de una revisión de la Junta sobre su aptitud mental para liderar. Leonard estaba sentado en su oficina del ático, mirando el aviso de despido que le habían entregado en mano esa mañana. La ironía no se le escapaba. El rincón infantil que había creado para Lila era ahora el punto más brillante en una habitación que de repente se había convertido en un monumento a su caída profesional. Su teléfono vibró con otra llamada más de un socio comercial, sin duda queriendo discutir los impactantes acontecimientos en Huxley Financial. Leonard dejó que saltara al buzón de voz como había hecho con las docenas de otras llamadas esa mañana. El mundo de los negocios se movía rápido cuando había sangre en el agua. Un suave golpe en su puerta interrumpió sus cavilaciones. Adelante. Ivy entró, luciendo preocupada y ligeramente fuera de lugar en el opulento entorno. Llevaba a Lila, quien inmediatamente se animó cuando vio a Leonard. ¡Hombre pluma!, exclamó Lila con alegría. Leonard se puso de pie y tomó a su hija en brazos, aspirando su familiar aroma a champú de bebé e inocencia. Al menos, esta parte de su mundo permanecía inalterada. Patricia me contó lo que pasó cuando llamé, dijo Ivy en voz baja. Sobre la empresa, tu padre. Leonard, lo siento mucho. No lo sientas. Tomé mi decisión. Leonard se acomodó en su sillón con Lila en el regazo, observando cómo ella alcanzaba inmediatamente los coloridos bloques que él había comprado para sus visitas. Pero toda tu vida, tu carrera. Mi carrera se construyó sobre los cimientos de mi padre, con sus reglas, sus prioridades. Leonard ayudó a Lila a apilar un bloque azul sobre uno rojo. Tal vez sea hora de averiguar qué es lo que yo quiero construir realmente. Ivy estudió su rostro con atención. Dices eso ahora, pero cuando la realidad se asiente, cuando te des cuenta de lo que has perdido. ¿Qué he perdido, Ivy?, interrumpió Leonard suavemente. ¿Dinero? Tengo suficiente ahorrado para vivir cómodamente varias vidas. ¿Estatus? Nunca me importó impresionar a extraños. ¿Poder? El único poder que me importa ahora es el poder estar presente para mi hija. Como si hubiera sido invocada por sus palabras, Lila levantó la vista hacia él con sus ojos brillantes. Papi, dijo con claridad. La palabra cayó en el silencio como una piedra en aguas mansas. A Leonard se le cortó la respiración. Era la primera vez que lo llamaba de otra forma que no fuera señor de la pluma, o su nombre. Ivy se llevó la mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Acaba de... La voz de Leonard estaba cargada de emoción. Papi, repitió Lila, aparentemente complacida con la reacción que había provocado. Palmeó la mejilla de Leonard con su manita. Mi papi. Leonard sintió que su compostura se desmoronaba por completo. Todas las reuniones que se había perdido, todo el dinero que su padre amenazaba con quitarle, todos los puentes profesionales que ardían a su alrededor. Nada de eso importaba comparado con este momento. Sí, cariño, susurró, besando la parte superior de su cabeza. Soy tu papi.
Ivy se dejó caer pesadamente en la silla frente a ellos, secándose los ojos. Ha estado practicando esa palabra durante días. Creo que estaba esperando el momento adecuado. Tiene un sentido de la oportunidad perfecto, dijo Leonard, con la voz aún temblorosa. Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato, viendo a Lila jugar con sus bloques y charlar consigo misma en ese lenguaje especial que solo los niños pequeños entienden. La luz de la tarde de noviembre entraba a raudales por los ventanales, proyectando patrones dorados por toda la habitación. Leonard, dijo a Ivy finalmente, con voz vacilante, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Por qué ahora? ¿Por qué valía la pena perderlo todo por enfrentarte a tu padre? Hace un año elegiste la empresa por encima de nosotros. ¿Qué cambió? Leonard consideró la pregunta seriamente, viendo a Lila intentar equilibrar 3 bloques en una torre cada vez más precaria. Hace un año pensaba que el amor era un lujo que no podía permitirme. Pensaba que ser un buen proveedor significaba estar ausente, estar enfocado únicamente en acumular riqueza y poder. Pensaba que eso era lo que significaba ser un hombre, porque eso fue lo que mi padre me enseñó. La torre de Lila se derrumbó y ella aplaudió con deleite en lugar de frustración, comenzando inmediatamente a reconstruirla. Pero al verla, continuó Leonard, viendo cómo se acerca al mundo con tanta alegría y resiliencia, como ama incondicionalmente. Ella me está enseñando cómo es realmente la fortaleza. Y tú, miró directamente a Ivy, tú has sido lo suficientemente fuerte para construir una vida para las dos sin mí, lo suficientemente fuerte para protegerla de mis errores, lo suficientemente fuerte para darme una segunda oportunidad que no merecía. No me sentía muy fuerte, admitió Ivy, especialmente esa noche en el hospital. Estaba aterrorizada, agotada y completamente superada. Pero me llamaste. A pesar de todo lo que había hecho, confiaste en mí lo suficiente como para llamar cuando necesitabas ayuda. Eso significó todo para mí, Ivy. Antes de que Ivy pudiera responder, el teléfono de Leonard volvió a sonar. Esta vez miró el identificador de llamadas y frunció el ceño. Era su abogado, Marcus Brennan, y Leonard había estado esperando esta llamada. Debería contestar, dijo, transfiriendo suavemente a Lila al regazo de Ivy. Marcus, ¿cuál es el veredicto? No es bueno, Leonard. Tu padre ha convencido a la Junta de que estás sufriendo algún tipo de colapso nervioso. Están moviéndose para que te declaren mentalmente incompetente para manejar tus propios asuntos, y mucho menos la empresa. Si esto procede, podrías perder el acceso a la mayoría de tus bienes personales también. Leonard sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Pero extrañamente, se sentía más en paz de lo que había estado en años. ¿Cuánto tiempo tengo? La audiencia es el lunes. Leonard, tengo que preguntar, ¿estás preparado para la posibilidad de que pierdas todo? Tu herencia, tus fideicomisos, incluso tu ático podrían estar en riesgo si argumentan con éxito que no eres competente para manejar tus propios asuntos financieros. Leonard miró a Ivy sosteniendo a Lila, ambas mirándolo con preocupación y confianza en sus ojos. Marcus, necesito que hagas algo por mí. Quiero establecer un fondo fiduciario para Lila, algo que mi padre no pueda tocar pase lo que pase conmigo. Usa cualquier activo líquido al que tenga acceso ahora mismo. Leonard, esa es una cantidad significativa de dinero. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Y Marcus, si pierdo todo lo demás, necesito que me ayudes a descubrir cómo reconstruir desde cero, porque no me iré a ninguna parte. No voy a abandonar a mi familia otra vez. Cuando colgó, Ivy lo miraba con una expresión que él no podía descifrar del todo. Podrías luchar contra esto, dijo ella en voz baja. Reconcíliate con tu padre, vuelve a como eran las cosas. No tienes que perderlo todo por nosotros. Leonard se arrodilló frente a su silla, tomando ambas manos de ella entre las suyas. Ivy, ¿no lo entiendes? Ya perdí todo una vez cuando las perdí a ti y a Lila. Todo lo demás es solo dinero, edificios y títulos. Esto, hizo un gesto para incluirlos a los tres, esto es todo lo que realmente importa. Lila, sintiendo el ambiente serio, gateó del regazo de Ivy a los brazos de Leonard. ¿Papi triste? No, nena, dijo Leonard, abrazándola fuerte. Papi no está triste.
Papi está exactamente donde se supone que debe estar. Mientras el sol de la tarde comenzaba a ponerse sobre Manhattan, Leonard se dio cuenta de que, por primera vez en su vida adulta, estaba completamente seguro de su futuro, incluso si ese futuro estaba a punto de volverse mucho más incierto de lo que jamás había imaginado. La sala de conferencias con paneles de caoba de Brennan y Associates se sentía como un tribunal mientras Leonard se sentaba frente a su padre y 3 miembros de la junta que alguna vez lo habían considerado su chico de oro. La audiencia del lunes por la mañana para determinar su competencia mental había atraído a una multitud de abogados, ejecutivos y analistas financieros, todos ansiosos por presenciar la espectacular caída del heredero de los Huxley. Leonard vestía su mejor traje gris carbón, su apariencia impecable a pesar de las circunstancias, pero sus manos cruzadas con calma sobre la mesa pulida contaban una historia diferente. Había desaparecido la confianza agresiva que una vez lo convirtió en un negociador temido. En su lugar había una certeza tranquila que ponía nerviosos a todos en la sala. Richard Huxley estaba sentado en el extremo opuesto de la mesa de conferencias como un rey presidiendo su corte, su cabello plateado perfectamente peinado y sus ojos pálidos fríos de determinación. A su lado estaba el Dr. Harrison Wells, un psiquiatra que Leonard nunca había conocido, pero que aparentemente tenía opiniones firmes sobre su estado mental basadas en patrones de comportamiento observables. Señor Leonard Huxley, comenzó la jueza Patricia Hawthorne, una mujer severa de unos 60 años especializada en casos de competencia financiera. Este procedimiento se ha iniciado debido a preocupaciones sobre sus recientes capacidades para tomar decisiones. Su padre y la Junta de Huxley Financial han presentado pruebas que sugieren que usted no está mentalmente apto para manejar sus asuntos personales o profesionales. El abogado de Leonard, Marcus Brennan, se inclinó hacia adelante. Su señoría, mi cliente está preparado para demostrar su completa competencia mental y su buen juicio. El Dr. Wells se aclaró la garganta. Con todo respeto, su señoría, el comportamiento reciente del señor Huxley habla por sí mismo. Ha abandonado oportunidades de negocio cruciales por valor de miles de millones de dólares. Ha elegido priorizar una relación con una niña a la que previamente abandonó y una exesposa que claramente se casó con él por interés económico. Estas no son las acciones de un hombre racional. Objeción. Dijo Marcus con firmeza. El Dr. Wells nunca ha examinado a mi cliente, y su caracterización de las relaciones familiares del señor Huxley es tanto inapropiada como inexacta. La jueza Hawthorne levantó la mano pidiendo silencio. Señor Huxley, me gustaría escucharlo directamente a usted. ¿Puede explicar sus elecciones recientes, particularmente su decisión de arriesgar toda su herencia por lo que su padre describe como sentimentalismo fuera de lugar? Leonard se levantó lentamente, sus ojos grises encontrándose con los de su padre al otro lado de la sala. Su señoría, mi padre me enseñó que el éxito se medía por el tamaño de tu cuenta bancaria y el miedo que podías inspirar en tus competidores. Durante 38 años, le creí. Construí mi vida en torno a la acumulación de riqueza y poder, y me convencí de que todo lo demás era debilidad. Hizo una pausa, pensando en la pequeña mano de Lila en la suya en el hospital, en su brillante sonrisa cuando lo llamó papá por primera vez. Hace 2 meses, vi a mi hija bajo la lluvia, fría y vulnerable, y me di cuenta de que todo el dinero del mundo no significaba nada si no tenía a nadie con quien compartirlo. Había logrado todo lo que mi padre quería para mí, y estaba completamente vacío por dentro. El rostro de Richard se oscureció de furia. Leonard, esta exhibición emocional es exactamente lo que nos preocupa. Estás tomando decisiones basadas en sentimientos en lugar de lógica. Estoy tomando decisiones basadas en el amor, interrumpió Leonard, con voz fuerte y clara. Algo que me enseñaste a temer, pero que he aprendido que es, de hecho, la elección más lógica de todas. El Dr. Wells barajó sus papeles con aire de importancia. Su señoría, esto confirma nuestra evaluación. El señor Huxley está exhibiendo signos clásicos de una crisis de la mediana edad combinada con una toma de decisiones inducida por la culpa. Su apego a esta niña y a su madre es claramente una compensación psicológica por años de negligencia. Con el debido respeto, Dr. Wells, dijo Leonard con calma, usted nunca ha hablado con mi hija. Nunca ha visto cómo se ilumina cuando resuelve un rompecabezas, o cómo consuela a su elefante de peluche cuando se cae, o cómo ha aprendido a apilar bloques más altos que su propia cabeza por pura determinación.
Si querer estar presente en esos momentos me hace incompetente, entonces cuestiono su definición de salud mental. La jueza Hawthorne tomó una nota en sus papeles. Señor Huxley, su padre ha proporcionado pruebas de que ha faltado a reuniones de negocios cruciales, rechazado tratos rentables y esencialmente abandonado sus responsabilidades con la empresa. ¿Cómo responde a estas acusaciones? Son absolutamente ciertas, respondió Leonard sin dudarlo. Falté a esas reuniones porque mi hija estaba en el hospital con una fiebre que no bajaba. Rechacé esos tratos porque habrían requerido que viajara extensamente y perdiera más tiempo con ella. Abandoné esas responsabilidades porque finalmente entendí que mi mayor responsabilidad era ser el padre que ella merece. La sala quedó en silencio por un momento. Incluso Richard parecía desconcertado por la total honestidad de Leonard. Marcus se puso de pie y colocó una carpeta frente a la jueza Hawthorne. Su señoría, nos gustaría presentar pruebas de las recientes decisiones financieras del señor Huxley. Ha transferido con éxito activos significativos a un fondo fiduciario protegido para su hija, demostrando tanto previsión como un sólido juicio fiscal. También ha estado explorando nuevas empresas comerciales que le permitirían más flexibilidad mientras mantiene la estabilidad financiera. ¿Qué tipo de empresas? Preguntó la jueza Hawthorne. Leonard sonrió levemente. He estado consultando con empresas más pequeñas, ayudándolas con la planificación estratégica y la orientación de inversiones. El trabajo es desafiante y rentable, pero me permite establecer mi propio horario. También he estado considerando la enseñanza, compartiendo el conocimiento empresarial que he adquirido con estudiantes de posgrado. El Dr. Wells se burló. De CEO de una corporación multimillonaria a consultor a tiempo parcial y maestro. Esto difícilmente es evidencia de buen juicio. Es evidencia de un hombre que ha aprendido lo que realmente importa, respondió Leonard. Dr. Wells, ¿alguna vez ha sostenido a su hijo mientras se recuperaba de una enfermedad? ¿Alguna vez los ha visto dar sus primeros pasos o escuchado decir, te quiero por primera vez? Eso es irrelevante para... Es completamente relevante, interrumpió Leonard, porque esas experiencias me han enseñado más sobre liderazgo, paciencia y fortaleza que 30 años en salas de juntas. Mi hija me ha mostrado cómo es el verdadero coraje, el coraje de amar incondicionalmente, de intentarlo de nuevo después del fracaso, de elegir la alegría incluso cuando las cosas son difíciles. Richard se levantó abruptamente, su compostura finalmente resquebrajándose. Este es exactamente el tipo de tonterías sentimentales de las que estamos hablando. Leonard, estás tirando todo lo que construí, todo lo que nuestra familia representa. Leonard se giró para enfrentar a su padre directamente. Papá, ¿qué representa nuestra familia? Porque si es solo dinero, poder y aislamiento emocional, entonces tal vez sea hora de unos nuevos cimientos. Su señoría, intervino Marcus, solicitamos que considere no solo las elecciones recientes de mi cliente, sino el razonamiento detrás de ellas y los resultados positivos que han producido. El señor Huxley se ha reconectado con su hija, ha establecido un plan financiero estable para su futuro y ha encontrado un trabajo significativo que utiliza sus habilidades mientras le permite estar presente para su familia. Estas son las acciones de un individuo competente y reflexivo, no de alguien mentalmente inestable. La jueza Hawthorne miró alrededor de la sala, con expresión pensativa. Voy a hacer un receso de 30 minutos para revisar todas las pruebas y testimonios. Cuando regresemos, dictaré mi decisión. Mientras la sala se vaciaba, Leonard permaneció sentado, sintiéndose extrañamente en paz a pesar de que todo pendía de un hilo. Ganara o perdiera, sabía que había dicho su verdad. Por primera vez en su vida, se había enfrentado no solo a su padre, sino a todo el sistema que lo había moldeado en alguien que ya no quería ser. Marcus le puso una mano de apoyo en el hombro. Pase lo que pase, Leonard, deberías estar orgulloso de cómo te manejaste ahí dentro. Leonard pensó en Ivy y Lila, probablemente en el parque ahora mismo, viviendo sus vidas y confiando en que él encontraría el camino de regreso a ellas. Esa confianza valía más que cualquier herencia o título corporativo. En 30 minutos, sabría si la ley estaba de acuerdo con él. El receso de 30 minutos pareció horas. Leonard estaba de pie junto a los ventanales del bufete de abogados, observando las bulliciosas calles de Manhattan abajo. La gente pasaba apresurada en sus vidas cotidianas,
completamente inconsciente de que todo su futuro se estaba decidiendo en una sala con paneles de caoba solo, unos pisos más arriba. Marcus se acercó con 2 tazas de café, con una expresión cuidadosamente neutral. ¿Cómo lo llevas? Extrañamente tranquilo, admitió Leonard, aceptando el café. Sigo pensando en Lila. Se cayó de su pequeña bicicleta la semana pasada en el parque y se raspó la rodilla bastante mal. Lloró durante unos 30 segundos, luego se volvió a subir y siguió montando. Si ella puede ser así de valiente a los 18 meses, yo puedo manejar lo que sea que pase ahí dentro. Leonard, dijo Marcus en voz baja. Sabes que todavía hay tiempo para hacer un trato con tu padre. Discúlpate, promete volver a enfocarte en el negocio, tal vez arreglar visitas limitadas con Lila. Podrías conservar la mayor parte de tu herencia. Leonard miró a su viejo amigo y abogado. Marcus, ¿renunciarías a tus hijos por dinero? Por supuesto que no. Entonces entiendes por qué esa no es una opción para mí. El alguacil apareció en la puerta. La jueza Hawthorne está lista para reanudar la sesión. De vuelta en la sala de conferencias, la tensión era palpable. Richard estaba sentado rígidamente en su silla, con la mandíbula apretada por la anticipación. El doctor Wells barajaba sus papeles por última vez. Leonard tomó asiento y cruzó las manos con calma, sacando fuerzas de la imagen mental de Ivy y Lila esperándolo en casa. La jueza Hawthorne entró y ocupó su lugar en la cabecera de la mesa. Después de una cuidadosa consideración de todos los testimonios y pruebas presentadas, estoy preparada para dictar mi decisión con respecto a la competencia mental de Leonard James Huxley. La sala quedó en silencio, excepto por el zumbido silencioso del aire acondicionado. Señor Huxley, comenzó la jueza Hawthorne. Sus elecciones recientes pueden ser poco convencionales para los estándares comerciales tradicionales, pero demuestran un pensamiento racional claro, planificación a futuro y una priorización de valores que son, francamente, admirables. La evidencia muestra que ha hecho arreglos financieros reflexivos para el futuro de su hija, ha buscado caminos profesionales alternativos que utilizan sus habilidades y ha mantenido su capacidad para tomar decisiones acertadas bajo presión. Leonard sintió que su pecho se aflojaba ligeramente, pero permaneció concentrado en las palabras de la jueza. Además, continuó ella, el testimonio con respecto a su relación con su hija demuestra crecimiento emocional y madurez, no inestabilidad. Un hombre que elige estar presente para la emergencia médica de su hija por encima de una reunión de negocios, está mostrando exactamente el tipo de juicio que deberíamos esperar ver de padres responsables. La cara de Richard se estaba poniendo cada vez más roja, pero permaneció en silencio. Por lo tanto, considero que Leonard James Huxley es mentalmente competente y totalmente capaz de manejar sus asuntos personales y profesionales. Esta petición es denegada. El mazo cayó con un golpe seco que pareció resonar a través de todo el cuerpo de Leonard. Había ganado. Era libre de tomar sus propias decisiones, de construir la vida que quería con Ivy y Lila. Pero antes de que pudiera procesar completamente el alivio, Richard se levantó abruptamente, con el rostro contorsionado por la rabia y algo que parecía casi desesperación. Esto es un error, dijo Richard, con la voz temblando de furia. Leonard, no tienes idea de lo que estás tirando por la borda. ¿Crees que esa mujer te ama? ¿Crees que se quedará cuando se acabe el dinero? Papá. ¿Suficiente? Ella vino a verme. Interrumpió Richard, sus palabras cayendo como bombas en la sala repentinamente silenciosa. Hace 3 semanas, tu preciosa Ivy vino a mi oficina. Leonard sintió que la sangre se le iba del rostro. ¿De qué estás hablando? La sonrisa de Richard fue cruel y triunfante. Ella quería hacer un trato, dijo que desaparecería con la niña si le pagaba $5 millones. Afirmó que te estaba protegiendo de tener que elegir entre tu familia y tu herencia. Pero ambos sabemos lo que realmente quería. Las palabras golpearon a Leonard como golpes físicos. Alrededor de la sala, podía ver las expresiones de asombro y reivindicación en los rostros de los miembros de la Junta. El doctor Wells asentía como si esto probara todas sus teorías sobre el juicio deteriorado de Leonard. Estás mintiendo, dijo Leonard, pero su voz sonó débil incluso para sus propios oídos. Pregúntaselo tú mismo, respondió Richard suavemente.
Pregúntale a tu amorosa exesposa por qué vino a mi oficina con la mano extendida, lista para vender la relación de su propia hija con su padre por el precio correcto. La mente de Leonard daba vueltas. ¿Podría ser cierto? ¿Había estado Ivy planeando llevarse a Lila todo el tiempo? Había sido cada momento de progreso, cada sonrisa gentil, cada preocupación compartida por su hija parte de alguna elaborada manipulación. La oferta sigue abierta, Leonard, continuó Richard, presionando su ventaja. Vuelve al negocio familiar. Olvida estas tonterías sobre el amor y la paternidad, y podemos asegurarnos de que esa exesposa cazafortunas tuya nunca te vuelva a molestar. Leonard se levantó lentamente, sintiendo las piernas inestables. Tengo que irme. Leonard, espera. Llamó Marcus, pero Leonard ya se dirigía a la puerta. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió interminable. La mente de Leonard daba vueltas con imágenes. Ahí viene el hospital, agotada y vulnerable, llamándolo para pedir ayuda. Ahí vi dejándole leer a Lila, confiando en él para ser gentil con el corazón de su hija. Ahí vi llorando de alivio cuando bajó la fiebre de Lila. ¿Había sido todo una actuación? ¿Había estado planeando desaparecer con Lila mientras él se enamoraba de ser padre? Para cuando Leonard llegó a su auto, sus manos temblaban con una mezcla de rabia y angustia. Necesitaba respuestas. Y las necesitaba ahora. El viaje hasta la casa de piedra rojiza de Ivy pasó en un borrón de luces rojas y bocinas. Leonard aparcó de cualquier manera y subió los escalones de la entrada de dos en dos, con el corazón latiendo con una combinación de ira y una esperanza desesperada de que su padre estuviera mintiendo. Golpeó la puerta más fuerte de lo necesario, con todo su cuerpo tenso por la necesidad de saber la verdad. Cuando Ivy abrió la puerta, estaba sonriendo, claramente esperando una visita normal. Leonard, llegas temprano. ¿Cómo fue la audiencia? Estaba preparando el almuerzo y... ¿Fuiste a ver a mi padre? Interrumpió Leonard, con voz áspera y desconocida. La sonrisa de Ivy vaciló de inmediato. ¿Qué? ¿Fuiste a su oficina hace 3 semanas? ¿Le pediste dinero para desaparecer con Lila? El color desapareció del rostro de Ivy y Leonard sintió que su corazón se rompía en pedazos. Su expresión le dijo todo lo que necesitaba saber incluso antes de que ella hablara. Leonard, puedo explicarlo. Entonces es verdad. Su voz era apenas un susurro. ¿Planeabas llevártela? Desde el interior del apartamento llegó el sonido de la risa de Lila, completamente ajena al hecho de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Leonard miró a la mujer de la que se había estado enamorando de nuevo, la mujer que había elegido por encima de toda su herencia, y se dio cuenta de que no la conocía en absoluto. Leonard estaba parado en la entrada de Ivy, sus ojos grises llenos de un dolor tan crudo que la hizo retroceder un paso. Detrás de él, la tarde de noviembre se había vuelto fría y gris, coincidiendo con el repentino escalofrío que había descendido entre ellos. Leonard, por favor, déjame explicarte lo que realmente pasó, dijo a Ivy, con la voz temblando de urgencia. ¿Qué hay que explicar? Las palabras de Leonard salieron afiladas y amargas. Fuiste a ver a mi padre a mis espaldas. Pediste dinero. Planeabas desaparecer con mi hija. Eso no es. Empezó Ivy, pero Leonard levantó la mano. No, no me mientas más. Puedo verlo en tu cara, Ivy. Fuiste a verlo. Desde la sala de estar, la voz de Lila gritó felizmente. Papi. Papi en casa. El sonido de la alegría de su hija atravesó a Leonard como un cuchillo. ¿Cómo podría explicarle a una niña de 18 meses que su mundo estaba a punto de ser destrozado de nuevo? ¿Cómo podría decirle que la confianza que había estado construyendo con su madre se basaba en mentiras? Los ojos de Ivy se llenaron de lágrimas. Sí, fui a ver a tu padre, pero no por las razones que piensas. Leonard, por favor entra, déjame decirte lo que pasó en realidad. No quiero escuchar tus excusas. No son excusas. La voz de Ivy se elevó con desesperación. Hace 3 semanas, después de que nos eligieras a nosotras sobre tu herencia, estaba aterrorizada. No porque quisiera tu dinero, sino porque tenía miedo de que te arrepintieras. Tenía miedo de que despertaras un día y nos resintieras por costarte todo.
La mandíbula de Leonard se tensó. ¿Así que decidiste tomar la decisión por mí? Fui a la oficina de tu padre para intentar encontrar una manera de devolverte lo que habías perdido sin perderte a ti de nuevo. Las lágrimas de Ivy fluían libremente ahora. Pensé que tal vez si podía convencerlo de que solo estabas pasando por una fase, que si esperaba y era paciente, volverías al negocio en tus propios términos. ¿Ofreciéndole llevarte a Lila lejos de mí? No. La voz de Ivy se quebró de emoción. Le dije que rechazaría cualquier visita o manutención si él simplemente te daba tiempo para descubrir cómo equilibrar ambos mundos. Pensé que tal vez había una manera de que tuvieras a tu familia y tu herencia. Leonard la miró fijamente, con la mente dando vueltas. Eso no tiene sentido. Él dijo que pediste $5 millones. El rostro de Ivy se arrugó. Él me ofreció el dinero. Cuando le dije que me haría a un lado para darte espacio para reconciliarte con él, asumió que yo buscaba un pago. Sacó su chequera y comenzó a escribir, diciendo que 5 millones deberían ser suficientes para desaparecer permanentemente y mantener a la niña callada sobre su paternidad. ¿Y qué le dijiste? Le dije que podía guardarse su dinero e irse al infierno. La voz de Ivy era feroz a pesar de sus lágrimas. Le dije que tú valías más que todos sus miles de millones y que Lila merecía conocer a su padre sin importar cuánto dinero tuviera. Luego me fui. Leonard sintió que su mundo cambiaba de nuevo, pero no podía permitirse tener esperanza. ¿Por qué no me dijiste nada de esto? Porque estaba avergonzada, susurró a Ivy. Estaba avergonzada de haber dudado de tu elección, de haber ido a tus espaldas tratando de arreglar algo que no estaba roto. Estaba avergonzada de que, aunque fuera por un momento, consideré que tal vez estarías mejor sin nosotras. Lila apareció en el pasillo entonces, arrastrando a Batten, su peluche, detrás de ella y pareciendo confundida por la tensión que podía sentir pero no entender. ¿Mamá llorando? ¿Papi triste? Leonard se arrodilló automáticamente mientras Lila se tambaleaba hacia él, con el corazón rompiéndose mientras ella envolvía sus pequeños brazos alrededor de su cuello con total confianza y amor. ¿Por qué todos tristes? Preguntó Lila, palmeando la mejilla de Leonard con su manita. Leonard miró a Ivy, quien los observaba con una expresión de amor y miedo tan crudo que le quitó el aliento. Mamá está triste porque pensó que tal vez tendría que decirle adiós a papi. ¿No adiós? Dijo Lila con firmeza, apretando su agarre en el cuello de Leonard. ¿Papi se queda? Quiero quedarme, cariño, dijo Leonard suavemente. Pero papi necesita hablar con mamá sobre algunas cosas de grandes. Leonard se levantó, aún sosteniendo a Lila, y miró directamente a Ivy. Necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Hubo alguna parte de ti aliviada cuando ofreció ese dinero? ¿Alguna vez pensaste que podría ser más fácil simplemente tomarlo e irte? Ivy sostuvo su mirada firmemente. Durante unos 10 segundos, sí. No porque quisiera el dinero, sino porque amarte ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida. Verte elegir el trabajo sobre la familia, firmar esos papeles de divorcio, criar a Lila sola mientras me preguntaba si alguna vez querrías conocerla. Casi me rompió. Ella tomó una respiración temblorosa. Pero luego pensé en sus primeros pasos que te perdiste, sus primeras palabras que no escuchaste. Todas las noches que la he visto dormir y he visto tus ojos mirándome, y me di cuenta de que ninguna cantidad de dinero podría reemplazar lo que ella perdería si nunca conociera realmente a su padre. Leonard sintió que su ira se disolvía, reemplazada por una comprensión más profunda de la posición imposible en la que Ivy había estado. ¿Por qué no me preguntaste simplemente cómo me sentía con mi elección? Porque parecías tan seguro, tan en paz con ello. No quería plantar semillas de duda. Ivy se secó los ojos con el dorso de la mano. Estaba tratando de protegerte de tener que elegir de nuevo. Ivy, dijo Leonard gentilmente, cambiando a Lila a un brazo para poder alcanzar y tocar el rostro de Ivy. La elección nunca fue difícil una vez que entendí entre qué estaba eligiendo. No estaba eligiendo entre el dinero y la familia. Estaba eligiendo entre vivir la vida de mi padre o vivir la mía. Pero tu herencia, tu empresa, seguirán ahí si alguna vez quiero luchar por ellas. Pero la infancia de Lila, estos momentos con ella, tu confianza.
Esas cosas nunca podré recuperarlas si las pierdo. Lila, sintiendo que el estado de ánimo estaba mejorando, comenzó a balbucear felizmente y a estirar los brazos hacia su madre. Ivy se acercó, y de repente estaban parados en un pequeño círculo, su hija conectándolos físicamente tal como lo había hecho emocionalmente. Debería haberte contado sobre la reunión con tu padre, dijo Ivy en voz baja. Debería haber confiado en ti lo suficiente como para compartir mis miedos en lugar de tratar de resolver todo yo misma. Y debería haberte dicho lo asustada que estaba de arruinar esto, de que de alguna manera te lastimaría a ti y a Lila de nuevo sin querer. La voz de Leonard fue suave pero segura. Pero Ivy, no podemos seguir tomando decisiones por el otro por miedo. Si vamos a hacer esto, si vamos a ser una familia, tenemos que confiar el uno en el otro con la verdad, incluso cuando sea complicado. Lila eligió ese momento para inclinarse y darle a Ivy un beso húmedo y entusiasta en la mejilla, y luego hacer lo mismo con Leonard. Amo a mamá. Amo a papi. Sí, mi niña, dijo Leonard con la voz cargada de emoción. Amo a mamá y a papá. Ivy lo miró con esperanza e incertidumbre luchando en sus ojos verdes. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿A dónde vamos desde aquí? Leonard pensó en la manipulación de su padre, en la elección entre su vieja vida y la nueva, en todos los desafíos que aún tenían por delante. Luego miró a su hija, que jugaba con su corbata y tarareaba suavemente para sí misma, completamente segura en su pequeño mundo. Ahora lo averiguamos juntos, dijo simplemente. Todo. Mi carrera, nuestra relación, cómo darle a Lila la vida que se merece. Pero lo hacemos honestamente como socios, no como personas tratando de protegerse mutuamente de verdades difíciles. ¿Incluso si es desordenado y complicado? Especialmente si es desordenado y complicado, respondió Leonard con una pequeña sonrisa. He aprendido que las mejores cosas de la vida usualmente lo son. Mientras la luz gris de la tarde se filtraba por las ventanas de la sala de Ivy, Leonard se dio cuenta de que finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Un hogar que se construía sobre el amor en lugar del miedo, la confianza en lugar del control, y la hermosa y aterradora vulnerabilidad de dejar que las personas importen más que cualquier otra cosa en el mundo. 2 años después, el sol de la mañana entraba a raudales por los grandes ventanales de la acogedora casa en Westchester, proyectando patrones dorados sobre los pisos de madera donde Lila, de 3 años, estaba construyendo un elaborado castillo con sus bloques. Su cabello oscuro había crecido en suaves rizos que rebotaban mientras se movía, y sus ojos grises, tan parecidos a los de su padre, brillaban con concentración y alegría. Papi, mira. Castillo de princesa. Anunció con orgullo, señalando su colorida creación. Leonard levantó la vista de su portátil donde había estado revisando notas para su conferencia de la tarde en la Escuela de Negocios de Columbia. Su oficina en casa distaba mucho del estéril ambiente corporativo que una vez había comandado. Cálida, vivida, con fotos familiares esparcidas entre libros de negocios y un pequeño rincón dedicado a los proyectos de arte de Lila. Eso es hermoso, cariño, dijo, cerrando el portátil y dándole toda su atención. Cuéntame sobre la princesa que vive allí. Tiene un papi que le lee cuentos y una mamá que hace panqueques, dijo Lila con naturalidad, añadiendo otro bloque a su torre. Y tiene un hermanito bebé que llora a veces, pero es muy simpático. El corazón de Leonard se hinchó mientras veía a su hija describir inconscientemente a su propia familia. Hace 6 meses, Ivy había dado a luz a su hijo, James, y ver a Lila asumir su papel de hermana mayor había sido una de las experiencias más hermosas de la vida de Leonard. ¿Dónde está tu mamá esta mañana?, preguntó Leonard, aunque ya sabía la respuesta. Alimentando al bebé James, respondió Lila, luego bajó la voz conspiradoramente. Él tiene mucha hambre todo el tiempo. El sonido de pasos en las escaleras anunció la llegada de Ivy. Apareció en la puerta sosteniendo a James de 6 meses, quien había heredado el cabello rubio de su madre y su disposición gentil. Ivy lucía radiante con su sencillo vestido azul, su cabello ahora más largo y a menudo adornado con cualquier lazo colorido que Lila hubiera elegido para ella. Esa mañana. Buenos días, mis amores, dijo Ivy, acomodándose en el cómodo sillón cerca del escritorio de Leonard. James inmediatamente extendió los brazos hacia su padre, haciendo esos suaves arrullos que nunca dejaban de derretir el corazón de Leonard.
Leonard tomó a su hijo con cuidado, maravillándose como siempre de lo natural que se había vuelto la paternidad. ¿Cómo durmió? Mejor que la semana pasada, creo que finalmente se está ajustando a su horario. Ivy sonrió mientras veía a Leonard sostener expertamente la cabeza de James y hacerle muecas que provocaban risitas encantadas en el bebé. Los últimos 2 años habían sido un viaje de reconstrucción y redescubrimiento. La firma de consultoría de Leonard, Huxley Strategic Partners, había crecido constantemente a medida que se corría la voz sobre su enfoque innovador en la ética empresarial y el equilibrio entre la vida laboral y personal. Sus clases en Columbia siempre estaban llenas, repletas de jóvenes ejecutivos ansiosos por aprender cómo alcanzar el éxito sin sacrificar su humanidad. El colchón financiero de su fondo fiduciario les había permitido comprar esta casa, no tan grandiosa como su antiguo ático, pero infinitamente más valiosa porque estaba llena de risas, amor y el hermoso caos de la vida familiar. ¿Papi, jugar bloques? Preguntó Lila, tirando de su manga. En un minuto, princesa. Papi necesita decirle algo a mamá primero. Leonard miró a Ivy con la misma maravilla que había sentido el día en que ella había aceptado casarse con él de nuevo. Una ceremonia sencilla en su patio trasero 6 meses antes de que naciera James, con Lila como su niña de las flores y solo sus amigos más cercanos como testigos. Richard llamó esta mañana, dijo Leonard en voz baja. La expresión de Ivy se volvió inmediatamente cautelosa. El padre de Leonard había hecho varios intentos de reconciliación en los últimos 2 años, cada uno terminando en decepción cuando quedaba claro que todavía esperaba que Leonard eligiera el negocio sobre la familia. ¿Qué quería esta vez? Conocer a James, respondió Leonard, con sentimientos encontrados. Y disculparse contigo, al parecer. Dijo que ha estado pensando en lo que le dije la última vez que hablamos. Sobre cuán vacía se ha vuelto su vida sin familia. ¿Qué piensas? Leonard miró a su hijo que agarraba su dedo con sorprendente fuerza, luego a Lila que esperaba pacientemente a que él se uniera a su juego, y finalmente a Ivy, quien había apoyado cada decisión difícil que él había tomado para reconstruir su vida. Creo que perdonar no es lo mismo que olvidar, dijo con cuidado. Estoy dispuesto a dejar que intente ser abuelo, pero solo si puede respetar los límites que establecemos, y la vida que hemos construido. Ivy asintió lentamente. Cualquier relación que tenga con nuestros hijos pasa por nosotros primero. Absolutamente. Leonard cambió a James a un brazo y buscó la mano de Ivy con el otro. Aprendí hace mucho tiempo que proteger a esta familia es más importante que mantener la paz con personas que no respetan lo que hemos elegido. Lila se había cansado de esperar y se subió al regazo de Leonard, con cuidado de no molestar a su hermano bebé. Papi. Hora del cuento. ¿Qué cuento te gustaría hoy, princesa? El del elefante que aprendió a ser valiente. Leonard sonrió, reconociendo su petición de una historia que él había inventado sobre una pequeña elefanta que tuvo que elegir entre quedarse segura en el zoológico o aventurarse en la naturaleza para encontrar a su familia. Se había convertido en la favorita de Lila, aunque Leonard sospechaba que ella no entendía completamente que en realidad era su propia historia, contada a través de la lente del asombro infantil. Mientras comenzaba el cuento familiar, con Ivy acurrucada junto a ellos y James mirando contento el ventilador de techo girar, Leonard reflexionó sobre el viaje que los había llevado a este momento. El mundo corporativo que había dejado atrás parecía una vida diferente, importante a su manera pero en última instancia vacía comparada con la riqueza de la vida que había construido, con su familia. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Marcus, su antiguo abogado y ahora amigo cercano, recordándole sobre la subasta benéfica a la que asistirían esa noche. Leonard e Ivy se habían convertido en defensores de programas de apoyo para padres solteros, usando su historia para ayudar a otras familias a navegar los desafíos de la separación y la reconciliación. ¿En qué estás pensando? Preguntó a Ivy suavemente, notando la expresión contemplativa en su rostro. ¿Solo? En todo esto. Leonard hizo un gesto para abarcar su acogedora escena matutina. Hace 2 años pensaba que el éxito significaba comandar una sala de juntas e infundir miedo en los competidores. Ahora sé qué significa tener a mi hija de 3 años insistiendo en que le lea el mismo cuento cada mañana. Y tener a mi hijo de 6 meses sonriendo cuando ve mi cara. Y tener una esposa que todavía siente mariposas cuando entras en la habitación, añadió Ivy con una sonrisa gentil.
Especialmente eso, estuvo de acuerdo Leonard, inclinándose para besar su frente. Lila terminó el cuento junto con él, habiendo memorizado cada palabra, luego se deslizó de su regazo para volver a sus bloques. ¿Ahora jugar castillo, papi? Absolutamente, princesa. Mientras Leonard se acomodaba en el suelo junto a su hija, con Ivy y James cerca, pensó en todas las diferentes definiciones de riqueza que había aprendido a lo largo de su vida. Estaba la versión de su padre, medida en dólares y poder y la capacidad de controlar a otros. Estaba la versión de la sociedad, estatus y posesiones y las miradas envidiosas de extraños. Pero aquí, en esta habitación llena de sol con su familia a su alrededor, Leonard había descubierto la única riqueza que realmente importaba, el tipo que crecía cuando la compartías, que se multiplicaba cuando la dabas, y que nunca podría ser arrebatada por caídas del mercado, golpes corporativos o desaprobación familiar. Leonard, dijo Ivy de repente, ¿alguna vez te arrepientes? ¿De todo lo que renunciaste para tener esto? Leonard miró a su esposa, la madre de sus hijos, su compañera en la reconstrucción no solo de su familia sino de sí mismo, y se dio cuenta de que la pregunta contenía su propia respuesta. Ivy, no renuncié a nada, dijo con absoluta certeza. Finalmente descubrí que era lo que valía la pena conservar. Mientras James dormitaba en los brazos de su madre y Lila parloteaba sobre las muchas habitaciones de su castillo, Leonard comprendió que algunas historias no terminan con declaraciones dramáticas o grandes gestos. A veces, las mejores historias terminan con tranquilas mañanas de domingo, con el sonido de niños jugando y con la simple paz de saber que estás exactamente donde perteneces. Afuera, el mundo continuaba su ritmo implacable de ambición y competencia, pero dentro de esta casa en Westchester, el tiempo se movía al ritmo de la vida familiar, más lento, más gentil e infinitamente más precioso que cualquier cosa que Leonard hubiera conocido antes. A veces, las mayores historias de amor no se tratan de encontrar a alguien nuevo, sino de redescubrir quién estabas destinado a ser todo el tiempo. Cuando te enfrentas a la elección entre la vida que has construido y la familia que has perdido, ¿cuál elegirías? Tu participación significa mucho para el canal. Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver el vídeo. Si disfrutaste la historia, por favor suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo haciéndonos saber qué te pareció. Tus comentarios y apoyo significan mucho para nosotros. Mantente atento para más historias emocionantes.